Buenas tardes. Soy Diana Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo live en el cual hablaremos del documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a facturar. En esta oportunidad nuevamente nos acompaña Luis Hernando Valero, subdirector de Factura Electrónica y Soluciones Operativas. Buenas tardes, Luis, y bienvenido. Anita, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación ahora para conversar de este documento de soporte en adquisiciones con no obligados. Claro que sí, tú eres nuestro experto en todos los temas de sistema de factura electrónica. Muchas gracias. Entonces, quisiera, antes de empezar con las preguntas, hacerte una pregunta que inquieta mucho a nuestros seguidores, y es si este documento es nuevo o si existía anteriormente en el ordenamiento tributario colombiano. Importante pregunta esa que estás haciendo hoy, Dianita, porque eso ha sido parte de lo que nos han preguntado. Entonces, no, este documento no es nuevo, existe porque está basado en el artículo 771 rayados del Estatuto Tributario, en el cual pues es el artículo que habla de cómo se soportan los costos, las deducciones y los impuestos descontables, y menciona que cuando un adquirente haga transacciones con un no obligado a facturar, pues necesita documentar esa transacción, necesita tener ese soporte para poder usar el costo, la deducción e incluso el impuesto descontable y llevarlo en su declaración de renta, llevarlo en su declaración de IVA. Y entonces dice que cuando se den esas transacciones con los sujetos que las normas establecen que no están obligados a facturar electrónicamente, la forma de documentarlo es a través del documento soporte en adquisiciones con obligados. ¿Qué pasó? Tenemos ese documento que funcionaba en el mundo del papel, como todo lo que hemos estado transformando durante estos últimos años. Entonces tenemos facturas que eran de talonario de papel, facturas de computador, pero que tenían vida si estaban soportadas en ese medio físico que era el papel. Y ahora pues hemos hecho tránsito, y entonces para las personas que nos acompañan esta tarde es muy importante saber que ya la factura electrónica se convirtió en eso, en una factura electrónica, la nómina. Ahora viene el turno para el documento soporte en adquisiciones con no obligados, y pues posteriormente tenemos planes ya para, por ejemplo, los documentos equivalentes a la factura de venta, convertirlos y llevarlos a este gran ecosistema del sistema de facturación. Muchas gracias, Luis. Pues muy interesante esto que nos estás diciendo. Empecemos a ahondar en el tema que nos compete hoy, que es, ahora, ¿puedes indicarnos qué es el documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a facturar más ampliamente? Bueno, entonces, este documento soporte es el que se requiere cuando estás haciendo transacciones con sujetos no obligados a facturar electrónicamente. Entonces, pues tenemos que irnos a la norma de donde aparecen quienes no están obligados a expedir factura electrónica de venta. Entonces, vas al artículo 7 de la resolución 0042 del año 2020, y ahí pues aparece una relación taxativa de quienes no son obligados a expedir factura de venta ni documento equivalente. Y esa norma la lees con el artículo 55 de la misma norma, en la cual dice pues cuáles son los documentos soportes. Y para este caso, el documento soporte en adquisiciones con no obligados, pues hace clara relación, que es cuando estás haciendo las transacciones, por ejemplo, con personas naturales que por los topes de ingresos que tuvieron el año pasado no son obligados a facturar electrónicamente, cuando haces adquisiciones sobre todo de servicios desde el exterior, que es la forma en la cual soportas esos costos y esas deducciones, incluso los impuestos descontables cuando operan. Entonces es para ese tipo de transacciones, es para que ese responsable de declarar renta, ese responsable de declarar IVA, pues documente esa transacción y pueda llevarlas en sus declaraciones tributarias. ¿Puedes ampliar un poco más quién debe entonces generar este documento? Bueno, el documento, los responsables de generar el documento soporte de pago de nómina, pues son todas aquellas personas que necesiten soportar costos, deducciones, y entonces cuando hablamos y usamos este lenguaje estamos hablando claramente de personas que son responsables del impuesto de renta, y también personas que son responsables de IVA y que pueden tomar el impuesto descontable por las adquisiciones que están teniendo. Entonces ellos son los responsables de generar este documento soporte en adquisiciones con no obligados. Tenemos esos, también hay una franja, digamos, que son los que no son
facturadores electrónicos, los que no tienen la obligación de facturar electrónicamente, ellos también necesitan soportar los costos y deducciones, y cuando tienen transacciones con no obligados a facturar, dice que debe generarse documento, pero en esta resolución 167 se ha establecido que ellos pueden generar este documento, seguirlo generando en papel, con algunas condiciones que creo que ahora más adelante las vamos a aclarar para todos. Les recordamos a nuestra audiencia que pueden hacer las preguntas, que las vamos a contestar al final, y que toda esta normatividad de la que está hablando Luis está publicada en la página web de la entidad. Luis, ¿podemos hablar de sujetos obligados a expedirlo? Bueno, tenemos unos sujetos obligados a generar este documento, porque es importante recordarles a todas las personas que todo el ecosistema sobre el que reposa el sistema de facturación tiene unos sujetos que son responsables de hacerlo. Para generar estos documentos se requiere tener básicamente un software, puede tener un software propio, tú lo desarrollas de acuerdo con las condiciones técnicas que están definidas en los anexos técnicos, puedes recurrir a un tercero. Cualquier tercero que tú desees. Muchas personas dicen, ok, pues este es mi proveedor de factura electrónica, yo quiero que él también me genere el documento soporte de adquisiciones con no obligados, pero también podría optar por otro tercero que le pueda solucionar esta situación, o incluso pueden usar el servicio de facturación gratuita. Y en este caso hablamos de generar ese documento porque usas ese software, firmas digitalmente el documento. ¿Qué sale de ese software? Sale un XML que es firmado digitalmente y que necesita, para que tenga validez fiscal, pues haber sido transmitido para validación a la DIAN. Aquí es clave, y eso es bien importante porque recalcamos bastante en estas capacitaciones, en estas actividades, que es necesario que esos documentos lleguen a la DIAN y sean validados, porque si no están en la DIAN, pues no tienen efectos fiscales, y eso es demasiado importante, y se repite, no importa el documento que estemos desmaterializando, el esquema de operación es similar, que se genera en un software, se firma digitalmente, se transmite a validación a la DIAN. La DIAN tiene unas reglas que están en los anexos técnicos que permiten que la información tenga calidad, o sea, que donde estamos diciendo que aquí vienen valores enteros o valores con 2 decimales, o aquí va un porcentaje, pues todo eso tenga una uniformidad, y lo que garantiza es que esa información se pueda intercambiar, que pueda fluir dentro de los sistemas empresariales y entre todas las personas que están involucradas, y hacia eso son los modos de operación que se han generado y que están pues implementados, y cada vez es mucho más familiar para las personas cuando llegamos con un nuevo documento electrónico, ya se repiten un tanto las condiciones técnicas. Si alguien quiere validar los requisitos que tiene este documento, ¿en dónde puede hacerlo? Bueno, buena pregunta. Entonces, el marco legal con el cual se ha desarrollado el documento de soporte en adquisiciones con no obligados, primero pues está inspirado en el artículo 771 rayados del Estatuto Tributario. También en el artículo 616 raya 1 del Estatuto Tributario, en el cual pues le da la facultad a la DIAN de seguir desmaterializando documentos. Y digamos que ese marco regulatorio le ha permitido a la DIAN ir más allá de los documentos que soportan la venta de bienes o la prestación de servicios, y pues ahora estamos conceptualizando y pensando en muchos más documentos que son de interés fiscal para la administración tributaria y que van a permitir que le demos mejores servicios a nuestros contribuyentes. Entonces, cuando vas a mirar cuáles son los requisitos que están establecidos, pues te vas a esta resolución 167 y tú vas a encontrar en el artículo cuarto, pues cuáles son las condiciones que debe tener este documento. Básicamente dice que esté denominado expresamente como un documento soporte en adquisiciones con no obligados, debe tener la fecha en que se realiza la operación, debe contener la información del prestador del servicio. Y aquí hay un tema bien importante, y es que pide que se identifique ese prestador del servicio o el vendedor de los bienes que es un no obligado a facturar con el NIT. Y entonces vienen y nos preguntan, ¿y por qué solo con el NIT? Porque es bien importante decirle a las personas que la forma en que se soportan costos y deducciones son con transacciones de personas que estén registradas en el RUT. Entonces, por eso, para este documento soporte, cuando el vendedor o el prestador de los servicios no está registrado en el RUT, pues es una condición que no cumple con las condiciones que están establecidas en el decreto 1625. Y entonces, por eso, pues se requiere que esa persona esté identificada en el RUT. ¿Es una norma nueva que trajo la resolución 167? No.
Esa norma existe hace muchos años y es una condición en la cual cuando la DIAN hace una revisión de los impuestos de las personas, pues cuando encuentra transacciones con estas personas, lo primero que valida es: vamos a ver que estén registradas en el RUT. Así que simplemente estamos trayendo normativas que ya existen y que de alguna manera corresponden a nuestro ordenamiento tributario. Pues debe tener también los datos y la información de quien realiza la transacción. Debe llevar un número que corresponda a una autorización que estableció la DIAN. Entonces, tal cual sucede con la factura electrónica, es necesario que ingrese al servicio informático de la DIAN y tenga la numeración autorizada para el documento de soporte con no obligados. Ya existe este servicio desde agosto del año 2000. Debe detallar pues cuál es el valor, los bienes que están involucrados, el valor de la transacción, si tiene IVA esa adquisición, pues debe incluirlo, debe tener la firma digital de la persona que genera el documento. Y aquí es bien importante mencionarles que el que genera el documento es el que compra los bienes. Yo, facturador electrónico que estoy comprándole bienes a una persona no obligada a facturar o servicios, entonces yo soy el que voy a generar este documento soporte en adquisiciones con no obligados. Entonces, si es el caso de una transacción en la cual está involucrado IVA y usted dice, bueno, ¿de cuáles me estás hablando? Entonces podríamos poner un ejemplo, que estés, por ejemplo, adquiriendo servicios digitales prestados desde el exterior. Entonces piense usted en estas plataformas de streaming, de contenidos que ahora son tan populares. Esos servicios están grabados con IVA y entonces pues necesita recuperar ese IVA si es posible dentro de la estructura del negocio. Entonces pues vas a registrar que esa transacción tiene IVA y lo puedes incluir ahí o pues si hace parte de los costos y las deducciones también debes incluir esos valores. Debe utilizar el formato digital, el XML definido por la DIAN. Recordemos que todos los documentos para efectos de interoperabilidad tienen tres condiciones, realmente son cuatro condiciones que son importantes. La primera es ser un XML, no cualquier XML, sino el que está definido en el anexo técnico, para este caso, el de la resolución 167, deben estar firmados digitalmente y deben estar validados por la DIAN. Y deben estar conformados con un código único del documento soporte, que para las personas que ya facturan electrónicamente les es familiar que estamos hablando de una identificador universal que funciona muy similar a cómo funciona el código CUFE para las facturas electrónicas. ¿La DIAN cuenta con una fecha establecida para empezar a transmitir este documento de forma electrónica? Sí, Dianita, la fecha a partir de la cual debe iniciarse la transmisión de este documento es el próximo 1 de agosto. Es la fecha que se definió a través de la resolución 488 de abril de este año, en la cual se estableció que el próximo 1 de agosto es el momento a partir del cual debe generarse el documento soporte cuando las adquisiciones correspondan a personas, a vendedores, a prestadores de servicios que no tienen la obligación de facturar electrónicamente de acuerdo con las normas fiscales. Fecha importante que no se nos olvide, 1 de agosto. Y ya para terminar las preguntas y empezar a atender, que tenemos bastantes preguntas de nuestra audiencia hoy, cuéntanos por qué transmitirlo trae beneficios a los compradores. Bueno, importantísimo esa pregunta que nos estás haciendo, y es que entramos en todo este circuito de la información electrónica. Eso está haciendo pues, que seamos más eficientes en la administración tributaria. ¿Eficientes para qué? Para poderle, por ejemplo, a nuestros contribuyentes darles devoluciones automáticas de impuestos. Eso antes era impensable, antes de tener montado todo este sistema de facturación electrónica, porque las dudas eran todas, ¿no? Las dudas eran todas de si esas transacciones sí habían existido, si esos IVA se habían consignado y todo eso. Entonces, en la medida en que todo este ecosistema crece, tenemos facturas electrónicas de lo que facturas, facturas electrónicas de lo que compras, que recordemos que cuando son a crédito también deben tener acuses de recibo de las mercancías, que es obligatorio hacerlo desde el próximo 13 de julio, pero también está la nómina, ahora el documento soporte. Entonces, eso que facilita que la DIAN tome decisiones en tiempo real, que usted tiene unos valores, unos saldos a favor en la DIAN, usted presenta su solicitud de devolución automática, el sistema de inteligencia artificial que soporta todos estos servicios puede decidir rápidamente de si aplica o no aplica esa devolución. Y eso, ¿qué beneficio tiene?
vas a tener rápidamente esos saldos que necesitas y que apalancan la operación de los empresarios. Entonces, eso es una gran noticia porque no estamos demorando los 50 días que la norma en condiciones normales establece, sino que ya estamos hablando de que ya las personas van a poder tener acceso a esos saldos. También, por ejemplo, seguimos incursionando y perfeccionando cada vez las declaraciones sugeridas de impuestos para IVA, para el impuesto de renta. Entonces, todos estos insumos hacen que cada vez sea mucho mejor esa información y así se facilita que las personas puedan cumplir con sus obligaciones. Y también, si ustedes lo ven, ahora que estamos hablando de la facturación del impuesto de renta, pues esta información también es demasiado importante para poder nutrir ese circuito, ese ciclo de información y de esa manera las personas van a poder tener. Y digamos que el beneficio más importante es que puedas usar el costo, la deducción, porque desde el momento en que se vuelven estos documentos electrónicos es la única forma para poderlos tener soportados. Entonces, por eso es clave y muy importante que las personas transmitan esa información a la DIAN, que sea validada en la DIAN, porque pues quiero recordarles que no es solo que esté electrónico el documento. Tienes que tener la certeza de que ese documento está en la DIAN. Nos han sucedido casos en los cuales algunos empresarios piensan sus ERPs, sus sistemas contables donde se generan todos estos documentos, los módulos de facturación, pues dicen que sí están enviando la información a la DIAN. Cuando ellos van y cruzan, la información sucede que tuvieron alguna situación técnica en esos sistemas contables y esa información no estaba llegando, no estaba recibiendo el application response. Entonces, esas conciliaciones que periódicamente están haciendo los empresarios en servicios que ya tenemos dispuestos para ellos, en los cuales tú entras y consultas cuáles son las facturas, los documentos soportes, las nóminas que has transmitido a la DIAN y puedes hacer una conciliación contra los reportes que están arrojando tus sistemas contables. Pero igual cuando estás comprando bienes y servicios, entonces aquí van a aparecer las facturas de tus proveedores, aquí también van a aparecer estos documentos soportes en adquisiciones con no obligados. Ha sucedido un fenómeno interesante y es que pues los no obligados a facturar pueden convertirse voluntariamente en facturadores electrónicos. Y en eso digamos que las cadenas de suministro han hecho un trabajo interesante porque de lo que nos hemos dado cuenta es que los empresarios les encantan las facturas electrónicas porque de esa manera han hecho inversiones para que esas facturas electrónicas se procesen de manera automática y entonces en sus cadenas de suministro han hecho un gran trabajo llevando a que todas las personas que están en esas cadenas de suministro si no son obligados a facturar electrónicamente, se vuelvan voluntarios y de esa manera, pues hacerlo es una circunstancia interesante, es mucho más eficiente para el trámite de las cuentas, de los pagos y en eso digamos que ha sido bastante interesante y yo creo que ha sido parte del éxito en el cual tenemos ya más de 813,000 facturadores electrónicos a la fecha. Muchas gracias, Luis. Vamos con las preguntas, hay bastantes. Entonces nos dice Andrea Reina, ¿lo puedo hacer de manera gratuita? Andrea, sí, nosotros en general para los documentos que estamos implementando, que estamos convirtiendo en electrónicos, tenemos esa posibilidad de hacerlos a través del servicio de facturación gratuita. Entonces, ustedes de pronto me han escuchado cuando estábamos hablando de los acuses de recibo, de los recibos de las mercancías, ahora este documento soporte, el servicio ya va a estar disponible para que en la fecha máxima que hemos definido ya las personas puedan empezarlo a utilizar. Incluso si eres en esa franja de que no eres responsable de facturar electrónicamente, pero necesitas documentar esta transacción y no quieres hacerlo porque se te pierden las hojas, porque bueno, N cosas suceden, entonces puedes convertirte en un voluntario para generar este documento soporte a través de nuestro servicio gratuito. Maide Daza Ramírez nos dice, buenas tardes, dentro del documento deben ir discriminados los impuestos de retenciones que se aplican según el pago. Bueno, ahí es importante mencionarles que hay que detallar el IVA si es un bien o un servicio grabado. Y todas estas informaciones, por ejemplo, de las retenciones, de algunos impuestos que son municipales, son datos informativos que están incluidos en estos documentos y ahí digamos que es la forma en la cual se tiene el detalle de cómo está esa condición tributaria de ese prestador del servicio o de quien vende las mercancías. Juan Carlos Guzmán Buitrago nos dice, ¿documento soporte es diferente a documento equivalente?
Buena pregunta. La respuesta es sí. Buena, y ¿por qué es la definición? Entonces sucede que tenemos ahí dos formas de documentar la venta de bienes y la prestación de servicios que hace el vendedor de los bienes o el prestador de los servicios. Y entonces vas y lo buscas y está en el artículo 616, raya 1 del Estatuto Tributario y dice que hacen parte de este sistema, pues, la factura electrónica de venta y los documentos equivalentes. Y entonces ahí esos son los que están definidos en esa transacción. Entonces, ¿este documento soporte está dentro del esquema de los equivalentes? No, porque la génesis de este documento está ligada más a cómo se soportan los costos y las deducciones cuando no adquieres esos bienes y esos servicios obligados a facturar. Y entonces ahí es donde nace este tipo de documentos que es el documento soporte. Entonces no es adecuado decir que es un documento equivalente, es un documento soporte. Ok. Liliana Cruz Cubillos nos dice, buenas tardes, por favor me informan cuándo habilitan el ambiente de pruebas de las notas de ajuste. Bueno, estamos haciendo unas últimas pruebas precisamente y creemos que lo vamos a tener disponible ya el día de mañana, máximo de pronto el fin de semana, para que ya puedan hacer las pruebas y puedan continuar adelante con todo el esquema de habilitación. Willington Ávila García nos pregunta, si adquiero un servicio desde el exterior, ¿debo realizar un documento soporte? La respuesta es sí, para los servicios es una manera adecuada de soportar los costos, las deducciones e incluso los impuestos descontables. Laura Duque Toro nos dice, buenas tardes, ¿me pueden indicar cómo sacar la resolución de pruebas para el documento soporte electrónico en adquisiciones con no obligados? Bueno, no necesitas sacar un documento de pruebas, Laura. Lo único que necesitas es ingresar a nuestro servicio. Hay un acceso que voy a pedirle el favor a Alejandra, que está en la producción, para mostrarles un poco la navegación en nuestra aplicación. Entonces, ¿me confirmas, Dianita, cuando sea visible, por favor? Yo te aviso. No, todavía no. No vemos tu pantalla todavía. No. Mientras, Okay. mientras María Alejandra nos colabora, Sí. Quiero invitar a nuestra audiencia y recordarles que próximamente empiezan todos nuestros lives sobre la declaración de renta para este año, donde podrán pues despejar todas las dudas de todas las personas que tengan sobre el tema. Me dice María Alejandra, Luis, que si por favor compartes. Que ya compartí. Listo, ahora sí. Listo, ahora sí es visible. Entonces esta es nuestra primera pantalla cuando vas a ingresar y vas a encontrar, realmente así es los que aparecen. Entonces vas a bajar a un recuadro azul, dice que temas de interés y vas a encontrar la factura electrónica. Cuando picas micrositio, pues vas a tener toda la información de los documentos que hacen parte del sistema de facturación, vas a encontrar anexos técnicos, ejemplificaciones y vas a tener la normativa que se debe tener en cuenta para estos documentos que hacen parte del sistema de facturación. Luego está este botón de habilitación. Entonces, en ese botón de habilitación, cuando lo picas, pues vas a poder ingresar, va a aparecer un cuadro de diálogo en el cual puedes ingresar como persona, como empresa, y aquí ¿qué es hablar de habilitación? Hablar de habilitación es que quieres probar un software, es decir, que necesitas registrar un software, porque es bien importante mencionarle a nuestra audiencia que la DIAN asocia los software con el contribuyente responsable que está generando esos documentos, con ese responsable que está generando, por ejemplo, un documento soporte o una factura electrónica, una nota de débito y una nota de crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que de un software extraño no se van a generar esos documentos por esa persona. Ese enrolamiento es un tema muy importante que lo llamamos habilitación, donde tú entras y seleccionas el software, incluido si quieres usar el servicio gratuito. Entonces ingresas, seleccionas el modo de operación y te da la opción de elegir tu propio software, lo vas a registrar, le pones un PIN, una clave y un identificador y de esa manera la DIAN va a entender que es tu software desde el que nos vas a transmitir los documentos. Y como todo el tema que tenga que ver con claves, pues darle un manejo adecuado a esa información. Sí, puedes seleccionar a un proveedor tecnológico y también incluso al servicio gratuito de la DIAN y de esa manera vas a tener una manera de hacerlo. Entonces no necesitas un acceso, simplemente entras, te registras si no estás. Si ya eres facturador electrónico, no tienes que habilitarte,
porque siempre y cuando vayas a usar el mismo software que usas para facturar electrónicamente para transmitir a la DIAN este documento, no necesitas hacer todo el proceso de habilitación, sino que ya automáticamente estás y simplemente si quieres hacer pruebas, por supuesto, envía estos documentos para efectos de que puedas tener las respuestas de validación y saber si está funcionando adecuadamente, si tu software cumple con esas condiciones, si hay que ajustar por aquí y ajustar por allá para efectos de que esté puesto a punto para que el 1 de agosto próximo puedas cumplir con la nueva obligación. Bueno, Catherine Garzón nos pregunta, buenas tardes, cuando se realizan pagos a personas naturales para gastos de taxis y buses, ¿también debemos generar este documento? Me encanta ese ejemplo, me encanta porque ese es el tipo de transacciones en las cuales hay que generar el documento soporte en adquisiciones con no obligados. Entonces, necesitas recargar la tarjeta para el servicio de transporte masivo de la persona que te está ayudando a llevar documentos o algunas tipos de actividades propias del negocio, de lo que requieras. Entonces, pues llega y tu contador dice, bueno, ¿y esto cómo lo convertimos en un soporte que permita documentar costos, deducciones, impuestos descontables? Pues la forma de hacerlo es con ese documento soporte en adquisiciones con no obligados. Importante pues tener la información, el root de ese prestador del servicio para que esa información pues tenga toda la validez fiscal que se requiere para estos casos. Diana Rocío Moreno nos pregunta, ¿desde qué valor, monto, se debe generar el documento soporte para el caso de pagos por caja menor? ¿Se puede sumar los del mes? Bueno, buena pregunta. Tiene dos naturalezas esa pregunta que nos está haciendo Diana. Entonces, Diana, mira, el tema no hay un tope para hacer un tope mínimo, no dice que 5 ni 10, nada. Los valores que se constituyan como costos o deducciones, pues es necesario que generes el documento soporte en adquisiciones con no obligados. Si no lo generas, pues estás renunciando a utilizar esa opción. ¿Qué quiere decir? Pues que tu declaración de renta te va a dar un mayor base gravable y pues vas a pagar más impuesto a la renta, y si fuese en algunos servicios o bienes gravados, entonces estás renunciando, sobre todo temas de servicios, estás renunciando al IVA que estás pagando por esos insumos, entonces pues ya ahí tienes de plano esa circunstancia. Lo que sí dice la norma es que tienes dos posibilidades, una, generar el documento soporte por cada vez que se hace la transacción, cada vez que sucede el hecho de adquirir un bien o un servicio a un obligado a facturar, pero también lo puedes acumular semanalmente. Entonces, si estás teniendo transacciones semanales con una misma persona que es un no obligado a facturar, entonces puedes el último día hábil de la semana registrar todas las transacciones, y de esa manera se entiende que esas transacciones están registradas y documentadas de una manera adecuada. Es como está definido el esquema en el cual opera este documento soporte. Ana Viviana Quito Barón nos pregunta, ¿el régimen simple está obligado a hacer este documento? Bueno, esa pregunta es bien interesante, ¿no? Entonces aquí debemos encontrar que el régimen simple de tributación tiene un esquema fiscal un tanto diferente a otros regímenes que tenemos, en el cual pues la tributación está básicamente establecida en términos de los ingresos. No hay opciones de costos ni de deducciones, y en ese caso este documento no aplica para ellos, y por ejemplo tampoco aplica el documento soporte de pago de nómina bajo el esquema en el cual estamos operando. Dato interesante. Laura Joana Guerrero Castaño nos pregunta, ¿las unidades residenciales deben cumplir con esta obligación? Bueno, importante revisar las unidades, cómo se encuentran, ¿no? En términos de si son, por ejemplo, son responsables de facturar. Ni siquiera no lo tengo, no lo pongo ni en duda, pero es claro. ¿Cómo lo sabes? Como le decía antes, vas y buscas la lista taxativa que está en el artículo 7 de la resolución 0042 y aparecen quiénes son los sujetos que no están obligados a facturar electrónicamente. No vas a encontrar a las propiedades horizontales como no obligados a expedir factura de venta. ¿Cuándo lo hacen? Cuando venden bienes, cuando prestan servicios. Pero el propósito que tiene el documento soporte en adquisiciones con no obligado es precisamente ser el soporte para los costos, las deducciones y los impuestos descontables, y es en ese sentido en el cual están definidos quiénes son los obligados a generar este documento.
Yandilicet Saavedra nos dice, si tengo mi software propio para enviar factura electrónica, ¿puedo utilizar el de la DIAN gratuito para enviar el documento soporte? Buena pregunta, esa es excelente pregunta. Me gusta porque ahí es ahí donde los empresarios toman decisiones adecuadas y ¿por qué le digo que me gusta? Porque este esquema de este documento funciona como factura electrónica. Tú puedes tener todas las opciones, puedes tener el servicio de facturación gratuita, puedes tener tu propio software, puedes tener uno, dos o tres o todos los proveedores tecnológicos que quieran o funciona igual. Si digamos ¿te parece que el servicio de facturación gratuito de la DIAN te permite cumplir con esa obligación? Úsalo y está perfecto y siempre serás bienvenida para usar el servicio de facturación electrónica. Lina Aguirre Soto nos pregunta, buenas tardes, tengo una consulta. ¿Yo puedo realizar documentos soportes de enero a la fecha con resolución de la fecha? Gracias. Pues la resolución 167 establece los momentos en los cuales hay que generar los documentos soporte, ¿no? Esta obligación de tener numeración para generar el documento soporte en adquisiciones con no obligados no es nueva, no la trajo la resolución 167. Existe desde el 15 de agosto del año 2000, como lo estableció la resolución 0042 y estableció que desde el momento en el que en el servicio de, discúlpenme, de numeración de facturas estuviese disponible, ya entraba en vigencia esa obligación y eso arrancó a partir del 18 de agosto. Y pues lo que se requiere es como cuando estás facturando, ¿no? No es dable que generes una factura con unos rangos de numeración que estén vencidos, entonces es importante que se tenga en cuenta y también pues en qué momento se genera el documento soporte, que es cuando se da la transacción o la acumulación semanal de la que ya habíamos hablado unos minutos antes. Bueno, ahora vamos con una pregunta que se ha repetido en este momento que nos hace Miriam García. Buenas tardes, ¿las ESAL están obligadas a cumplir con esta formalidad? Bueno, importante esa pregunta porque y nos da pie para poder ratificar. Entonces, el propósito que tiene el documento de soporte en adquisiciones con no obligados es ser un soporte de costos y deducciones. Y entonces, cuando decimos eso es, oye, es importante para que puedas documentar los costos y deducciones para el impuesto de renta. O para recuperar los impuestos descontables. Entonces, si eres responsable de IVA, pues vas a tener esa posibilidad de recuperar el IVA descontable en esas transacciones y en ese caso serías obligado a generar este documento de soporte para que todas estas transacciones queden adecuadamente documentadas y puedas acceder a todos los documentos, a todos los beneficios de que esos costos y esas deducciones estén adecuadamente registrados en la DIAN. Liliana Cruz Cubillo nos dice, ¿qué numeración deben tener las notas de ajuste? ¿También esta numeración requiere aprobación? Buena pregunta. Entonces, Liliana se nota que está bastante documentada y conoce del tema, lo ha estudiado. Y pues vamos a contarles a la audiencia que tenemos una forma en la cual se hacen ajustes a estos documentos de soporte en adquisiciones con no obligados. Entonces es posible que generes una transacción y te des cuenta que quedó mal, que no era el valor correspondiente o que por alguna circunstancia había reportado esa transacción y esa transacción no existió, no correspondía a la realidad económica. Entonces generas la nota de ajuste. La nota de ajuste también es electrónica, también la generas a través de tu software, lo envías a validación a la DIAN y lo firmas digitalmente. Y de esta manera o anulas la transacción o le haces un ajuste por menor valor. Es la forma como está definido. Y respecto de la numeración, no, la numeración para las notas de ajuste la administra cada uno de los responsables. Nelcy Pineda nos pregunta, ¿se debe generar una nueva resolución o sirve la que se está manejando actualmente? Realmente, para diferenciar las transacciones de las que traías, lo mejor es generar una nueva numeración para este documento soporte cuando ya se convierta en electrónico. Esta es una duda, pero creo que ya le habías dado respuesta. Lady Joana Beltrán nos dice, si estoy facturando electrónicamente gratuito, ¿ya no solicito habilitación?
Sí, ya no necesitas habilitarte, simplemente ingresas al servicio gratuito y va a estar la pestaña a través de la cual puedes generar el documento de soporte en adquisiciones con no obligados. Y ya, lo igual que por ejemplo, y aprovecho la pregunta para el tema de los acuses de recibo y de recibos de las compras que están realizando las empresas y que también ha sido motivo de bastantes consultas. Tampoco tienes que habilitarte porque ya eres usuario del servicio gratuito y pues simplemente vas y en los documentos recibidos te van a aparecer las facturas de tus compras y ahí vas a generar el acuse de recibo y el recibo de las mercancías. Es como está definido y gracias por preguntar y no se requiere una nueva habilitación. Bueno, y vamos con la última pregunta porque el tiempo se nos agotó hoy. Viviana Arango Bulls nos pregunta, ¿el recibo de caja menor hace las veces de documento soporte o hay que hacer documento soporte para los pagos realizados por caja menor a no obligados a facturar? Esa es una excelente pregunta. Entonces, el documento soporte en adquisiciones con no obligados es la forma en que esas transacciones se documentan, es la forma como se documentan esas transacciones cuando quien me vende un bien, cuando me presta un servicio, no es un responsable de facturar, entonces así lo hago. ¿Qué es el recibo de caja? Es, digamos, el soporte del pago realizado, pero para efectos fiscales, el documento que debe transmitirse a la DIAN es el documento de soporte en adquisiciones, que es un XML que se genera a través de un software, ya sea propio, el servicio de facturación gratuita, el de un tercero, llámese proveedor tecnológico, cualquier otro que tú desees que te preste el servicio. Ese software va a generar el XML que les mencionaba, lo va a firmar digitalmente, lo va a transmitir a validación a la DIAN y de esa manera tienes el soporte. Porque, ¿qué pasa con las cajas menores? Entonces, en las cajas menores, ¿qué encuentras? Vas a encontrar diferentes gastos en los cuales, pues, algunos estarán soportados de la manera básica que está definido, que es a través de facturas electrónicas, las que tú exiges y que te entregan, pero cuando haces transacciones con alguien que no tiene esa condición, porque vas al señor de la papelería, porque son unos gastos de taxi, por todas estas circunstancias que están alrededor de eso, pues no vas a recibir facturas electrónicas en ese caso, entonces vas a documentar esa transacción a través de este documento de soporte en adquisiciones con no obligados. Es la manera como funcionaría. Muchas gracias, Luis. Sabemos que tenemos muchas preguntas. Hoy tuvimos 1,470 conectados, Luis. Entonces, la gente está muy interesada en el tema. Estén pendientes porque nosotros les vamos a responder por las diferentes redes, pues las preguntas. No se preocupen, entre hoy y mañana estaremos respondiendo. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. No, a ti por la invitación. Fue muy agradable hablar de este importante documento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que toda esta información se publica en la página de la DIAN, en el espacio del sistema de factura electrónica. Y pues nos veremos en un próximo live. Muchas gracias. La adopción de la factura electrónica como mecanismo de transparencia y competitividad le puede generar a su emprendimiento, a su negocio y a su empresa mayor liquidez y mayor flujo de caja. ¿Por qué? Porque al convertirla como título valor puede entrar en el ecosistema de Radian, el registro auténtico de facturas electrónicas vigiladas y controladas por la DIAN. En ese ordenamiento podemos negociar las facturas electrónicas que emitimos como título valor y poder venderlas en diferentes marketplaces que pueden tener los proveedores tecnológicos de las mismas facturas electrónicas, los bancos, las cámaras de comercio e incluso las fintech. Así generamos que su negocio pueda tener dinero por la venta de estas facturas electrónicas a través de nuestros ecosistemas totalmente digitales, prosperando su negocio y mejorándolo cada día. ¿No lo sabías? La DIAN te lo cuenta.